suma, o sea, es de suma alegría para mí poder estar de nuevo con mis hermanos, por entender que para mí cada día, yo no entiendo, como dice el libro de Job, dice, tú le pusiste término a los años de los cuales no pasará, entiendo que todos mis días están en las manos de Dios. Viene del Señor la existencia. Nadie está vivo por su propia fuerza, porque Dios se ha empeñado que esto sea así. Y se ha empeñado para que podamos, en este día que tenemos, ¿no?, de la reunión, de poder reflexionar sobre la verdad de Cristo entre nosotros. Así que eso es lo que a mí cada día me levanta con alegría en la mañana, porque dice el apóstol que él quisiera que todos fuéramos capaces de comprender la anchura, la longura, dice, del amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento. Por lo tanto, al llegar a comprender cada día con mayor profundidad esto, o renovarlo, aunque sea en nuestro corazón, debe producirnos la alegría suficiente de tener un día más para poder ver esto, porque los que están en la sepultura no van a ver al Señor por un tiempo, aunque están descansando. Nosotros que estamos vivos podemos todavía conocerlo un poco más. Así que en estos días se da de gozar en que se goza, o gloriarse en conocerme y en entenderme. Ese texto se sabe que hay algunos que lo usan muy malamente, en conocerme y entenderme. Entonces, entendemos a Dios nosotros, entendemos lo que Dios quiere en realidad respecto a nosotros, entendemos lo que Dios quiere decirnos, porque por ahí dice la Escritura que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, dice. O será todo el Señor de Dios. Nosotros podemos leer la Escritura, pero quizás no entender lo que Dios quiere para nosotros. Podemos entender que lo sabemos, pero en realidad podemos estar lejanos a lo que Dios desea que nosotros entendamos de su verdad. Y específicamente voy a partir tomando un texto muy mencionado entre nosotros, en Isaías 55. Bueno, nosotros hicimos todo un estudio el año que pasó para entender por qué Israel permanentemente pasó al lado, ¿cierto? Pero esta vez, según el propósito de Dios, Israel pasó al lado, y una promesa que se mantuvo en pie durante todo el tiempo en que Israel estuvo en la asolación, de la manera que llegamos a entender de que Israel sobrevivió específicamente porque Dios no quiso echar pie atrás de lo prometido a Abraham, a los patriarcas, y a David. Promesas que les hizo fueron dos, ¿cierto? Y el contexto de la vida de Israel fue azarosa porque vivió en permanente aflicción, asolación de parte de sus enemigos, porque la ley decía que cuando ellos se apartaran de Dios y fueran tras los Baales, iban a fluir sobre ellos todas las maldiciones que estaban en la ley de Moisés. Y además me permito destacar de esas maldiciones que dice que esas maldiciones iban a ser señal en ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas cosas ocurrieran entre ellos, que Dios los llegara en manos de enemigos, que por causa de su idolatría Dios los volvía siervos de ellos, todo lo que trabajaban en manos se lo llevaban al enemigo y ellos iban a esclavitud, ¿cierto? Vivían bajo presión, temor de su vida. Todo eso Dios les dijo que iba a ser señal en ellos para demostrar que Dios los estaba castigando a causa de sus rebeliones contra Dios. Entonces, como buen hijo, a Israel le correspondió un padre que lo corrigió. A las otras naciones Dios no las corrigió, pero en Israel se buscó hijo y a él lo corrigió. Y Israel, en esa condición, cuando veía estas asolaciones,
tenía que entender que era Dios quien estaba hablándoles a ellos a fin de que se volvieran de su mal camino. Y para ello también envió a los profetas. En el segundo libro de Crónicas dice que los enviaba madrugando a hablarles, pero ellos los mataban. Hasta que llegó el momento en que vino la ira de Dios, ¿no?, y los entregó a manos de grandes reyes que tomaron autoridad en sus tiempos, los asirios, los egipcios, los asirios, tenemos también los babilonios, posteriormente los griegos y hasta los romanos, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Está en el apogeo del reino de Roma. El mismo Cristo nació bajo un país que estaba ocupado por un ejército romano. Pero esto estaba predicho, y esta rebeldía que trajo como consecuencia, ¿cierto? Que Dios los dejó en dureza de corazón para que todas estas asolaciones también vinieran sobre ellos a causa de su idolatría. Sabemos que Isaías va a estar diciendo, ¿cierto? Ve a este pueblo y dile, de oído iréis y no entenderéis, dice. Y la pregunta de Isaías al Señor le dice, pero Señor, ¿hasta cuándo esto? Hasta que no haya morador y las ciudades quedan todas asoladas. Esa es la respuesta del Señor. Ahora, el mismo Daniel en el exilio, que se produjo por lo mismo, porque hasta el último momento, cuando Jeremías nos recomendaba al rey de Israel, al rey de Judá, perdón, someterse al rey de Babilonia que a causa de sus pecados iban a ir a cautiverio y que después Dios los volvería, pero que se sometieran, no lo quiso hacer, ¿no? El mismo Daniel reconoce de que ellos todos se rebelaron contra Dios y todas esas maldiciones que estaban en la ley escrita, como dice Daniel capítulo 9, vinieron sobre ellos. Y no habían invocado el nombre del Señor, ni se habían arrepentido para que esto dejara de ocurrir. ¿Y cuándo Daniel empezó a orar? Cuando vio que el número de los días de que acababa el cautiverio se acercaba. Eso demuestra claramente que ahora en el exilio Israel no reconocía sus pecados. Por lo tanto, vemos que desde los días muy antiguos, ¿cierto?, Israel fue siempre duro contra el Señor. De tal manera que Esteban lo resume en una sola frase, dice, duros de servicio y circuncisos de corazón y oído, vosotros siempre resistís ¿a qué cosa? Al Espíritu del Señor. ¿De qué forma ellos resistían al Espíritu del Señor? ¿A quién no le creían? A los profetas. ¿Por qué resistían al Espíritu? ¿De quién era el Espíritu que hablaba por medio de los profetas? De Dios, ¿cierto?, que les llamaban a apartarse. Entonces, toda esta situación que puede estar haciendo yo es para poder explicar de que se dan dos cosas: un pueblo rebelde a Dios, aquel pueblo rebelde de Dios les endurece el corazón para traer estas asolaciones que están dichas en la Escritura, pero tenemos todo esto respecto al Israel rebelde, ¿cierto? Hay un Israel incrédulo, ¿cierto? Israel, ¿cierto? De Israel Dios tiene dos grupos, ¿cierto? El Israel idólatra y el remanente. Remanente fiel. ¿Quién es el que lo ha pasado peor aquí? Yo diría que esto. Porque esto lo pasaron bien hasta cuando le vino el castigo, haciendo conforme a su carne todo lo que podían. Y después les vino juicio porque eran hijos, ¿cierto? Entonces tuvieron, ¿no?, disfrutaron hasta que le vino el juicio. Pero los fieles, cuando ellos disfrutaban, estos padecían, porque la injusticia que estos les hacían, les tenían que someterse. Y después, para más remate, tenían que también sufrir la aflicción que no les correspondía, de manos de las naciones y de los pueblos que lo asolaban. Por lo tanto, para mi gusto, lo que vamos a leer ahora, en los primeros versículos de Isaías 55:1, cuando habla a los sedientos, ¿cierto?, se refiere a los que desean que haya justicia. Por eso dice el 55:1 de Isaías, a todos los sedientos,
¿Por qué iba a tener deseo de justicia el impío? ¿Por qué no la busca? ¿Por qué busca justicia el justo? Aquí lo vamos a ver. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo no en altura. Oídme atentamente y comed del bien. Deleitarás vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles de David. Oíd y vivirá vuestra alma. Entonces a estos entregados a muerte, Dios les dijo, oigan esta palabra y vuestra alma vivirá. ¿Cierto? Les daré un pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? Abramos los ojitos a esta palabra. ¿Qué es eterno? No tiene fin. Que siempre estuvo presente. ¿Y cuál es el pacto eterno? Las misericordias fieles de David. Prometidas a David, para el que Dios. Llama pacto eterno a lo que Dios prometió a David. Y esto de oír significa beber aguas y que la sed se acabe. Por lo tanto, si está hablando de sed, está hablando de sed de que un pacto que Dios tiene de antemano preparado, por eso es eterno, traiga misericordia que fue prometida a David. Entonces, ¿de qué tienen sed estas personas? Para que puedan vivir. Hablábamos nosotros que en Israel, ¿cierto?, que con justicia se afirmaba el trono. Hablábamos de que el fruto de la justicia es, después, la paz. ¿Cómo podemos nosotros estar en paz con Dios si vivimos en injusticia? El Señor viene a hacer juicios contra todas las cosas que los hombres impíos han hablado contra Dios. Y pagará, dice también en otra parte, a cada uno según su obra. Por lo tanto, Dios no puede convivir con la injusticia y viene a hacer juicio contra todos los que han hecho estas cosas. El Señor mismo manifiesta esta verdad entre nosotros, la verdad de que Dios en David nos levantó un pacto eterno, que el que lo come, ¿cierto?, gratuitamente vive. Porque aquí está diciendo cómo se participa de esto. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué vino y leche? Porque esos son los alimentos básicos. ¿Para qué el vino? ¿Para qué la cerveza? Para lavar los espíritus, dice. No es de los disolveyes, dice, beber vino, dice, sino que es para refrigerar al que está afligido, ¿cierto?, el que está decaído. Y la leche para nutrir al que está hambriento. Entonces es sustento, el agua, ¿cierto? El agua, el vino, la leche son para sustentar al que está fatigado y sediento. Pero dice, venir, y ahí empieza a cambiar la cosa, cuando dice, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Entonces Dios trae sin precio el sustento. Y además les dice, ¿por qué trabajáis? ¿Cierto?
hermoso que dice aquí, ¿cierto? ¿Por qué gastáis dinero? No en pan, no en alimento, no es lo que realmente alimenta. Y vuestro trabajo en altura, no en altura, oíd atentamente y comed del bien, y deleitarás en vuestra alma con grosura. Oíd, dice, y vivirá vuestra alma. Deleitarás con grosura. Es como cuando uno está satisfecho y ya no quiere más, ¿cierto? Pero todo cosa viene por algo que se oye. Oíd y vivirá vuestra alma. Y lo que ha oído es un pacto eterno que Dios ha hecho con David. Entonces, esto que nosotros aquí tenemos debiera ser para nosotros indicio de conocer a Dios. ¿Cómo Dios satisfará nuestras necesidades? ¿Cómo Dios hará que nosotros vivamos menos, ya no más una vida superflua, donde todo lo que ganemos lo gastemos y en otras cosas que no es realmente comida? Todo nuestro esfuerzo solo en lo que no es comida, en agradarnos a nosotros mismos, y nuestra alma sigue vacía. ¿Por qué sigue vacía? Porque la puerta que nos grita se lo lleva todo. Se lleva la sabiduría. El mismo Salomón dice: en vano he trabajado para hacerme, ¿se acuerdan? Sabio. Porque al necio y al sabio le acontecen el mismo suceso. Todo vamos por seguro. Entonces por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, lo más sabio no es saber mucho, sino cómo conducirse el temor de Dios en esta vida. No dañando a los demás, haciendo justicia en la vida. Acuérdense que por el fruto se conoce el árbol. Y los falsos profetas se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis, los falsos profetas. Por lo tanto, estimados hermanos, aquí conocer a Dios es esto. Yo vengo a la iglesia porque me siento bien, pero ¿por qué se siente bien, mi hermanita? Porque es tan agradable ahí la alabanza. Pero ¿a quién estamos alabando, hermanita? ¿Estamos alabando a quién? A Jesucristo. ¿Y por qué estamos alabando a Jesucristo? Miren que Él parece ser que es el descendiente de David. Yo lo digo parece porque nosotros realmente creemos que es. Pero a esta persona que quizás no entiende a Dios, Dios en Él, en Jesucristo, nos ha dado un pacto eterno, que nos dice que si yo oigo lo que Jesús me dice, amén, mi alma vivirá, amén, para siempre, y estaré lleno de grosura, o sea, satisfecho totalmente. ¿Cómo estaba la copa de David? ¿Cómo está? ¿Te acuerdas? Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir rebosar? Llena. Que está a punto de salirse del borde. Y después que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, como a donde Jesús dijo que los llevaría, voy a preparar lugar para vosotros, dice. En la casa del Padre muchas moradas hay, dice David: en la casa de Jehová moraré por largo día. Entonces, si usted haya su anhelo en vivir con Dios algún día, en que Dios venga a morar con nosotros, como dice la Jerusalén, que el mismo Señor vendrá, porque se traerá este reino de justicia por medio de este Mesías que Dios traerá, que primeramente vendría a dar su vida por nosotros. ¿Entiende usted el pacto eterno? El plan eterno de Dios. Dios te lo tenía planificado desde la eternidad, de manifestar a su Hijo Jesucristo a través de las promesas hechas a Adán y Eva, que habrá una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente que nos engañó, que después vendría a manifestarse en los días de Jacob, ¿cierto? Y en los días de Abraham, de Jacob, ¿cierto? Promesas como que un legislador se levantaría de la tribu de Judá, ¿cierto? Que sería un león y que prevalecería sobre sus enemigos. Y Abraham, que su simiente, le había dicho el Señor también, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Todas estas cosas que Dios anunció, si usted no las entiende, no comprende el propósito de Dios para usted y para su vida, está alejado a conocer a Dios.
Porque usted sabe en su corazón de cosas que a Dios no le da, o sea, usted le da cosas que Dios no le está dando tanta relevancia más que estas cosas. Si usted cree que hablar de Jesucristo como Salvador es algo trillado y le aburre, su corazón no está rebosando su carne de otras cosas. Porque si usted viera que todo lo que tiene no se lo va a llevar, lo pudiera ver con los ojos de la fe, su misma vida, su cuerpo, ya no va a volver a ser más lo que fue la juventud, porque todo esto va al sepulcro, como lo dijo Salomón. Todo volverá al mismo polvo. Si usted no entiende eso, no va a poder ver su gozo y su copa rebosando en las promesas que Dios ha hecho de un libertador, de un redentor que trae el perdón de los pecados, la vida eterna y vida de justicia, y un reino eterno de justicia, donde el impío queda excluido. Que excluido. Dios aborrece lo que es la injusticia. En este momento en el mundo la justicia se hace hasta donde se puede, hasta que todos los poderes, ¿cierto?, no impiden, pero los poderes no son solamente los que tienen dinero. Cada persona tiene su propia conveniencia de lo que quiere que se sepa y lo que no se sepa. Por lo tanto, no vengamos a ver que el mal solamente está en la gente de mayor posición. Está hasta con el más pobre de los pobres la injusticia. Y cada uno construye su propio mundo injusto y hace sufrir a otros. Por lo tanto, los que están sedientos y ya basta, Señor, por favor, de tanta injusticia. Interviene, Señor. ¿Quiénes son los que dicen así? ¿Quiénes son los que claman al Señor y no se molesta? Sobre todo los que han sido muertos, ¿cierto? Injustamente. Esa sangre ha quedado clamando a Dios desde la tierra igual que la de Abel. Por lo tanto, conocer a Dios es entender este pacto eterno. La secuencia, ¿cierto? La promesa. Una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Luego, la simiente que bendeciría a todas las naciones. Esto fue dicho a Adán y Eva, esto fue dicho a Abraham. Y después los días de los profetas, desde los días de Moisés hasta los días de Zacarías, se habla de el pacto de Dios o promesas hechas a David. ¿Cuál es esa promesa? No faltará varón que se siente en tu trono. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, cierto? ¿Y cuándo se cumplió esto? Cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. Que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Luz. Sacó a luz. ¿Por qué sacó a luz? Porque hasta antes no estaba esclarecido totalmente, salvo en los profetas y en los que Dios le abrió el entendimiento, pero el pueblo estaba, creo que estaba totalmente ignorante, ¿cierto? Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buenas nuevas, por lo tanto es algo que se escucha. Y a eso se refiere entonces el profeta cuando dice: oíd y vivirá vuestra alma, os daré las misericordias fieles hechas a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos al Evangelio, creemos a el pacto eterno. Creemos el pacto eterno hecho de Dios con David. ¿Se acuerda que Pablo dice que el pacto hecho de Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de Gálatas, no lo aprueba? Dice. Es decir, que este pacto existió antes que la ley de Moisés. Y este pacto es el pacto eterno que Dios se había propuesto de entregarnos a través de la simiente de David, a través de la simiente de Abraham hasta la simiente de Adán.
Y si usted busca en la genealogía de los evangelios van a encontrar que partimos de Cristo y llegamos a Adán y pasamos por Abraham y llegamos a Adán. Ellos vivieron conservando esta promesa. Y murieron esperando en esta promesa. De que vendría este Redentor, este Mesías, este ungido de Dios, a traer justicia en la tierra, a abogar por los pasos de la tierra, a destruir con el espíritu su boca al impío y a traer con su muerte el perdón de los pecados nuestros, como dice Isaías 53. Por lo tanto, cuando aparece este niño, ¿cierto? En Isaías 9, vayamos a leer, conocidísimo. Dice Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir que el principado? Que tiene el reino sobre sí. Porque un príncipe después llega a ser rey, ¿cierto? El principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Lo dilatado de su imperio, ¿qué será? ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Es imperio? Sí. ¿Qué significa imperio? ¿Cuál reina? ¿Sabe lo que es un imperio, no? ¿Sabe lo que es imperar? Reina. No tiene oposición. Cuando vean lo que ha pasado en Chile y en otros países, empieza un rey a prevalecer sobre los otros. Y si hay una hegemonía en un país es porque ese tipo sometió a todos los otros naciones, a todos los otros reyes que había. Lo mismo en los feudos de Europa, cuando empezaron a prevalecer un feudo sobre otro y se formó un reino. Vean también la historia de España, lo mismo. Había Castilla, Aragón y al final se fusionaron en un solo reino, el reino de España. El Señor Jesucristo vendrá a someter todos los reinos de la tierra. Habrá un solo imperio en la tierra y un solo rey. Al rey que Dios ha escogido, al que Dios señaló desde el tiempo antiguo, diciendo, vendría de la simiente de Adán, sería descendiente de Abraham, después sería descendiente de Judá, nacería en Belén, entraría como rey humilde a Jerusalén, montado en un pollino hijo de Adán, ¿cierto? Tomaría sobre sí nuestras enfermedades, llevaría los pecados del pueblo, haría expiación y luego vería luz, viviría por largos días. Es decir, Dios le volvería la vida. Y luego este mismo vendrá en las nubes del cielo y el anciano de grande edad le dará todos los reinos de la tierra y todos se le sujetarán. Como dice Salmo 72, y en la simiente, y esta simiente de este rey que gobernará sobre todas las naciones, serán benditas todas las naciones. Eso es entender a Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer lo que Dios quiere para nosotros. Se acaba la sed de justicia, porque Él es la justicia personificada. Dice que ese varón, la justicia será ceñidor de sus lomos. Lo que afirma su ropaje. Para los hombres son muy importantes, ¿no? Los cinturones. Es lo que nos afirma a nosotros, ¿cierto? Así que es lo que nos sujeta toda nuestra vestimenta. La vestimenta de Cristo, ¿no? Es justicia. Su corazón está lleno de justicia. No hay injusticia en su corazón. Recuerden, tan justo era que pudo determinar que todos los que querían apedrear a la mujer pecadora conocían los corazones de ellos y le dijo: ¿quién de vosotros esté libre de pecado? Lance la piedra primero. Todos se aparentaban muy cumplidores de ley, vamos a matar a esta pobre pecadora, pero en realidad eran todos y hacían cosas similares, ¿no? Pero hasta aquí, ese rey nos conviene, uno que conozca el corazón, que no le gustan las apariencias, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, lo dice Dios. Y que no tiene necesidad como los otros sacerdotes de ofrecer sacrificios por sus pecados. ¿Qué le vale todo? Dios mismo lo juzgó, lo escrutó hasta el último, hasta la muerte, hasta el tormento, y no se escapó de él ninguna cosa, ninguna maldad hubo en su boca. En él Dios ha
hecho paz con nosotros, ha traído el perdón de nuestros pecados y establecerá cuando regrese un reino justo eterno. Eso es conocer a Dios. ¿Y ustedes creerán que yo voy a hablar de otra cosa este año que viene acá? No voy a hablar de otra cosa, voy a recordarles vez tras vez esta misma enseñanza hasta que después sea un esquema que ustedes lo puedan cantar, hablar con toda fluidez. Dios tiene un solo propósito en toda la Sagrada Escritura: hablar de Jesucristo, porque en Él está la vida, y la vida de Él es la luz nuestra, en nuestra vida. Por eso Él nos prometió que si creíamos en Él, nos daría vida eterna cuando regrese y nos resucitaría a Él mismo en el día postero, porque Dios le ha dado vida encima. Entonces, si en este año queremos pedirle algo al Señor, yo le propongo y le sugiero esto, que me parece más excelente. Señor, permíteme en este año aprender más y comprender más en toda la complejidad y en donde usted quiera, ¿cierto? Porque Él hasta donde Él quiere, respecto a este pacto eterno, la importancia en la Escritura, tal cual yo pueda verlo como un hilo conductor en toda la Escritura para entender lo que Jesús decía, que las Escrituras dan testimonio de Él. Dan testimonio, mis hermanos. Díganme usted, aquí está hablando de gente sedienta, no es un tema más. Es algo que se compra gratuitamente. Dígame la redención que en Cristo Jesús. ¿De cuánto pagó por creer que Jesucristo era tu Salvador aquí? Ninguna cosa. Ahí va algunos que cobran todavía por cuota. No, el Evangelio es algo que Dios hizo, que es gratuito. Porque nosotros cuando predicamos el Evangelio lo predicamos de balde. Porque también nosotros de balde fuimos redimidos también, gratuitamente, por la redención que Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, aquí vemos la simiente redentora se manifestó entre nosotros, ¿sí? De acuerdo a un pacto eterno que Dios tenía de cumplirle a David una promesa, de cumplirle a Abraham una promesa, de cumplirle a Adán también la promesa, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta historia esconde, toda esta escritura esconde esto. Entonces, si usted va a la escritura y va a buscar otra cosa, está perdiendo su tiempo leyendo la escritura. Cuando yo quisiera, ¿cómo se llama?, poder hacer que esto fuera importante en sus corazones hoy día. Y es por eso que yo quería que ustedes pudieran ver toda esta cantidad. ¿Por qué vez tras vez yo les leo estos versículos? Porque están en todas las escrituras. ¿Se acuerdan del Salmo 2 que vimos? Perdón, en Hebreos 1 que vimos el domingo anterior? O sea, el domingo pasado, perdón. Decíamos, en el mismo texto están citados 3 versículos que están pero repetidísimos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Tú eres mi hijo y yo te he engendrado, el Salmo 2. Si lo encontramos por ahí, lo que usamos volvemos después. Siéntate a mi diestra, el apóstol Pablo se atenta de ese texto. Los apóstoles estaban atentos a lo que la Escritura decía de Cristo, para afirmar el corazón, ¿en qué cosa? En la gracia y en el Espíritu de Dios, que había revelado estas cosas a los profetas. No puede nuestro corazón depender de nuestra cabeza o de nuestra inteligencia. Si se nos revela es porque esta verdad es firme y promesa de Dios. Cuando Dios promete algo, podemos quedarnos tranquilos porque Él lo hará. Y vemos que el Cristo, ¿cuánto de lo que tenemos aquí, hermanos, se ha cumplido? ¿De qué no habla el Evangelio? Mateo, Marcos, Lucas, cuando habla de qué? No habla de la historia de Cristo, ¿cierto? ¿Y esta se va a cumplir o se cumplió ya? Se cumplió. La historia de Pablo, pasada. Toda la historia de los profetas, pasada. De los apóstoles de la iglesia, ya ni siquiera existen esas iglesias. Estamos casi a 2000 años de todo ese evento, ¿cierto? Pero la promesa del Señor sigue vigente. Este pacto eterno sigue vigente. ¿Qué falta de este pacto? ¿Cierto? Siéntate a mi diestra en tanto que yo ponga a tus enemigos, dice el Señor. Vi a la bestia, dice, y los reyes de la tierra congregados contra aquel que estaba sentado en el caballo blanco. ¿Cómo se llama eso? Verbo de Dios. ¿Por qué se llama verbo de Dios? Porque Juan dice que es el verbo de vida. ¿Se acuerdan? Recordemos las palabras en primera de Juan, texto maravilloso.
Pero en Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo eterno, ¿cierto? Lo eterno antes del principio. Por eso dice Pedro, que estaba ofrecido como cordero sin mancha antes de la fundación del mundo. Pero dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, en relación o tocante, dice el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Entonces, ¿por qué Jesús se llama el Verbo? Porque Dios le ha dado vida en sí mismo. Verbo de vida. Verbo de vida o palabra de vida. ¿Cierto? Porque le habla así al Padre que tenga vida en sí mismo. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que pidió Jesús cuando le iba a resucitar a Lázaro? Señor, dame el poder ahora para resucitar a Lázaro. ¿O le pidió la autorización al Padre para resucitar a Lázaro? Le pidió solamente, no, poder resucitar a Lázaro si era su voluntad. Pero tenía el poder en sí mismo. Porque Jesús resucita, dice lo que quiere, pero lo que quiere es también a lo que Dios, el Padre, se lo ha dado, ¿cierto? Así que Jesús no se salta, siempre se pide la voluntad del Padre, a pesar de que Dios se lo ha entregado en su mano. Aquí entonces, mi hermano, tenemos en San Juan, es clarito lo que nos dice acá. Oíd y vivirá vuestra alma. Jesucristo, ¿qué dice? ¿Cierto? Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá para siempre. Y como dice más claro en San Juan 6, que lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por eso que al oír esta palabra, vive nuestra alma. Porque el mismo que viene a traer este reino de justicia para desolar a los asoladores, para destruir a los abusadores, a los opresores, a los que creen y han esperado en Él, a los que han tenido hambre y sed de justicia, esperando este reino de justicia, ¿cierto? Con un corazón arrepentido de sus pecados, a estos viene el Señor a darles vida, a llevarlos a este reino de justicia eterno que Él traerá. Cuando vengan las nubes del cielo y todas las naciones quedan sometidas a sus autoridades a este imperio. Yo no entiendo cómo los historiadores no ven esto. Se está pasando el evento más importante de la historia por los ojos, porque no le dan ni siquiera una posibilidad a la escritura de que esto sea cierto. Pero sí es cierto de que el Señor Jesús resucitó. Hay testigos de esto, y estos son los que nos están hablando hasta ahora. Pronto vamos a ir ahora a leer, para terminar, en Hechos 13, ¿cierto? Este hermano se lo conoce muy bien. Ya sabemos el discurso, fíjese que uno podría poner piloto automático, ya sabe lo que tiene que hablar. Y aquí se nos ponen dos cosas. Hechos 13, verso 32, dice, y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Cuál Evangelio de aquella promesa hecha a los padres? Pacto eterno, misericordia firme de la vida. ¿Qué leímos? Lo dilatado su imperio y su reino no tendrán término. ¿Qué dice su 89? No faltará varón que se siente sobre su trono, y su trono será estable como el sol. Por eso Isaías nos resume que en el capítulo 9, que es su reino no tendrá fin, o no tendrá término, dice. Porque desde el momento que el Señor Jesús regrese en adelante, Él reinará para siempre. Y los otros reinos nunca más volverán a existir.
¿Qué significa eso? Que la opresión y la injusticia se van a acabar. Y Dios va a juzgar de acuerdo a lo que ve en cada corazón. ¿Cierto? Así que no se va a escapar nadie. Por eso Dios decía: este pueblo del aire me honra, mata su corazón, está lejos de mí porque él conoce el corazón. Entonces, aquí en el libro de Hechos dice: nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa, la cual fue hecha a los padres. ¿Qué padres? A ver, a Adán, a Abraham, por ser escueto, Isaac, ¿cierto? Jacob, después supongamos David, ¿cierto? Y todo el pueblo de Israel también, aquí Dios les habla estas cosas, ¿cierto? La cual Dios ha cumplido. ¿Esto está cumplido o no? Ha cumplido. ¿Ha cumplido la misericordia fiel hecha a David Dios o no? Es una promesa cumplida, lo dicen las Escrituras. A los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Como está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es decir, cuando leímos nosotros: os daré las misericordias fieles de David, ¿qué estamos diciendo? Que Dios no va a permitir que Jesucristo quede en la tumba, sino que lo resucitaría y lo sentaría a su diestra. Díganme ustedes, ¿cuáles fueron las últimas frases de Jesús? ¿A qué se aferró su Cristo? ¿Qué cree? Dijo, no, adelante de los que lo acusaban, del Sanedrín, cuando le preguntaron si tú eres el Cristo. En ese momento no estoy repitiendo. ¿Se recuerdan? Él se estribó en dos cosas. ¿Saben lo que es estribarse? Afirmarse. No era grabadora e inestable. Si no ponen los pies en los estribos, se cae. Jesús había estado hace poquito atrás angustiado en ese manejo. Y había pedido al Padre, si fuera posible, pasa de mí este vaso. ¿Cierto? Y te dirá, en realidad, ¿cómo el Hijo de Dios se puede angustiar hasta la muerte? Sí, porque la muerte es el castigo de los impíos. Y si Dios lo hallaba injusto en la muerte, iba a quedar ahí para siempre. ¿En qué se cogió Jesús? Fijémonos en sus palabras, recordémoslas. ¿Eres tú el Cristo? Hay varias respuestas, ¿cierto? Pero de las que podemos resumir está esta, que dice: tú lo has dicho, ¿cierto? Habla afirmado. Y Jesús dice: también había dicho, y dijo esto: veréis, dice, sentado a la diestra de Dios, dijo eso. Salmo 110. Ustedes no me van a matar, me está diciendo. Aunque ustedes me maten, Dios me va a sentar a la diestra suya. Y de eso estaba pensando el Cristo, de eso estaba hablando el Cristo, a la promesa de Dios que había hecho antes por los profetas. ¿Cuánto tiempo atrás había sido dicho esa frase? Cientos de años, ¿cierto? Siglos atrás. Y Jesús se aferró a esa promesa hecha por Dios por boca de David. Me equivoco, ¿no? Está en la Escritura. Dice: y viniendo en las nubes del cielo. Se aferró a Daniel 7. Vino un hijo de hombre, dice, hasta la nación de grande edad, en la nube del cielo. Vino en la nube del cielo un hijo de hombre, se acercó a la nación de grande edad y le fueron dados todos los reinos de la tierra. Y él decía: mi reino no es de este mundo. Se fija en la que se refería al reino que Dios le daría a este Mesías cuando el Padre lo resucitara, y le daría reino sobre todas las naciones. Estimados hermanos, entonces, Jesús se aferró a estas escrituras. La van a encontrar por todos lados esta escritura: el Salmo 2, el Salmo 110, lo van a encontrar en todas partes, Daniel 7. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya fue resucitado. Las misericordias fieles de David. ¿Por qué se cumplieron las misericordias fieles de David? Porque Dios levantó ya un renuevo en la casa de David, que hoy vive para siempre a la diestra de Dios. Y lo que resta solamente es que venga a poner a todos sus enemigos por este lado de Dios. Y
1 Corintios 15 dice así. Versículo 20, lo anterior lo pueden leer si quieren. Dice, mas ahora Cristo resucitado de los muertos. 1 Corintios 15, 20. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias porque es lo primero. ¿Por qué es lo primero? Es evidente, ¿cierto? Porque Él va a resucitar a los demás. Es el primogénito de los muertos. Mas ahora dice, Cristo resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Está hablando de los que durmieron, de los creyentes. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esa es Adán, también por un hombre, que es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Miren qué clarito. Miren qué claro. Por Adán entró la muerte, por Jesucristo la resurrección. Entonces cuando la Biblia dice, el que cree y tiene vida eterna, eso implica resurrección. Por eso Pablo dice en un momento, en la Biblia de abajo. ¿Cierto? Será otra forma. Y aquí dice, porque así como en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Oíd y vivirá vuestra alma. Esto es conocer a Dios. ¡Qué maravilla! Esto es conocer lo que Dios tenía preparado para nosotros. Este es el día en el cual nos alegraremos, ¿cierto? Dice el texto. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, es decir, Cristo nos antecede a nosotros, a todos. Dice, luego todos, luego los que son de Cristo, en su orden. Es decir, ¿cuándo es la resurrección? En la redención. Luego el fin, dice, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando haya quitado todo imperio y toda potestad, potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso lo dice Salmo 110, está citando el Salmo 110. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se ha cumplido el Salmo 110? Siéntate a mi diestra. ¿Está vivo el descendiente de David? Sí está vivo. Dios lo resucitó. Por lo tanto, Dios le cumplió la promesa hecha a David. Que no faltaría varón que se sentara sobre su trono. Y aquí dice entonces, finalmente, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios sujetó todas las cosas a Cristo, pero Cristo le sujetó a Dios. ¿Recuerdan? Hijo del Padre, no por inferioridad ni porque haya sido creado, sino hijo del Padre en verdad y en amor. El Verbo siempre estuvo con Dios. Siempre estuvo eternamente con Dios. Así que nunca fue creado. Pero sí es hijo porque lo obedece en verdad y en amor. Y aquí dice, más luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Es menester que Él reine hasta poner a sus enemigos debajo de sus pies. Cuando haya sometido todo el imperio potestad, es decir, después de la destrucción de Gog y Magog, el Señor Jesucristo entregará el reino a Dios. Mientras tanto, ¿quién es Cristo Jesús? Señor. Rey de reyes. Y luego, ¿quién gobernará? El Padre. ¿Cierto? Y el Hijo será nuestro pastor. Él nos pastorea aquí en la fuente de vida. Así que su trabajo, ¿no? Queda que Jesús haga cosas en favor de los justos. Para la salvación no falta ninguna cosa, las hizo todas. Pero ahora tiene que venir a rescatarnos. Y tenemos que esperarlo. Compre aceite. El Espíritu de Dios nunca permitirá, si usted oye la voz de los profetas en la Escritura, si sigue este esquema bíblico nativo de la Biblia. No estamos inventando un esquema, está aquí, usted lo vio hoy. Esto estaba preparado por Dios y anunciado antes por los profetas. Si usted sigue este esquema y sigue buscando al Cristo y para que les hace más en la mente todas estas promesas hechas a los padres que se cumplieron con la muerte y resurrección de Jesús, para darnos vida, para revivir la promesa hecha a David que nos daría un descendiente que gobernaría para siempre, en un reino estable para siempre y que traería perdón de pecados, vida eterna, no de la manera que nuestros pecados son olvidados de Dios y nunca más estamos enemistad con Dios sino que en paz porque somos justificados por la fe, por creer que Él murió y resucitó.
estaríamos procediendo de buena forma de entender lo que Dios quiere en su palabra. Pero si nos vamos por este camino, si no seguimos estas promesas, vamos a terminar siguiendo la ley, siguiendo ideas de falsos profetas, siguiendo ideas personales. Nada es necesario aquí. Nuestra mente, solamente nuestra mente debe comprar de balde, recibir de Dios. Usted aquí no tiene nada que darle a Dios. Usted no puede aportar nada a la obra hecha de Dios. La revelación nunca dependió de nosotros. Dios tomó a los hombres que quiso y los hizo hacer lo que Él quiso. Y su palabra prevaleció, y su palabra la ha cumplido. Y la ha cumplido trayendo a Jesucristo, y Él la resucitó y ahora está a la diestra. El renuevo de David está vivo a la diestra de Dios. Esperamos que venga a tomar la autoridad. Ese día será el más maravilloso de nuestras vidas, cuando le veamos venir en las nubes del cielo. Dios les bendiga, mi hermano, y que estemos aguardando ese día con gozo, con la certeza de que la salvación ya es nuestra, porque Él pagó por su muerte todos nuestros pecados. Amén.